Pilotear un Boeing 787 propio para transportar cientos de ucranianos que escapan de la guerra. Llevar en sus aeronaves donaciones de medicamentos y alimentos a países donde hay crisis humanitarias. Comprar un barco para reforzar el trabajo de la ONG Open Arms, que rescata a migrantes africanos cuando cruzan el mar Mediterráneo. Dirigir y conducir documentales de denuncia en su país, Argentina. Presentarse con un espectáculo unipersonal en Madrid durante 9 años. Cocinar por unas horas en su restaurante, que es una de las sensaciones de Buenos Aires. Esas son solo algunas de las actividades de Enrique Piñeiro, médico, piloto, actor y activista argentino, que se hizo conocido en la década de 1990 con la película Whisky Romeo Zulu, y desde entonces recorre el mundo poniendo su fortuna personal al servicio de causas humanitarias y sociales. Hasta fines de octubre condujo personalmente los vuelos de la ONG Solidaire, que él fundó para asistir a refugiados de la invasión rusa en Ucrania, sacándolos desde Polonia hacia destinos como España, Italia y Canadá. Luego volvió al teatro con el unipersonal Volar es humano, aterrizar es divino, que estaba en pausa desde el inicio de la pandemia y ahora agregó funciones en Milán y en Argentina, siempre a sala llena. Y también se ha hecho un tiempo para despuntar su gusto por la gastronomía, trabajando en la cocina del restaurante Anchoita de Buenos Aires, que él creó en 2018 y donde los comensales deben reservar su mesa con meses de anticipación. Piñeiro, que pasa una parte del año en su casa acá, en Laguna del Sauce, vuelve este viernes a nuestro país para la presentación del libro La vida pasa volando, escrito por su amigo, el piloto uruguayo Fernando Sass. Después del acto, que tendrá lugar en el aeropuerto de Carrasco, Piñeiro levantará vuelo con uno de sus aviones para premiar con un bautismo aéreo a un grupo de liceales de contexto vulnerable que se han destacado en sus estudios y que reciben el apoyo de la Fundación Cimientos. Bueno, aprovechando esa oportunidad, adelantándonos a eso que ocurrirá sobre el fin de la semana, vamos a conversar a partir de este momento con Enrique Piñeiro sobre su carrera, sobre sus últimas, ¿cómo llamarlas?, andanzas. Enrique, buen día, gracias por acompañarnos. Buen día, ¿cómo va? Esta mañana te encontramos en Buenos Aires, ¿no? ¿Cuánto tiempo pasás allí? ¿Cuánto en Madrid? ¿Cuánto en Laguna del Sauce? Y voy dando vueltas, pero paso más tiempo en Madrid y Laguna del Sauce que acá. A partir de lo que yo señalaba recién en la introducción, queda pendiente de una pregunta, o podemos arrancar con una pregunta que es, ¿cómo te definís? ¿Qué palabra abarca todo ese espectro de actividades o intereses a lo que terminás dedicándote? No sé cómo me defino. Yo me definía como una persona un conflicto vocacional que terminaba las carreras, pero un periodista en una entrevista me dijo, ¿no será que tenés un trastorno de atención y por eso te dispersás tanto? Es una interpretación posible, no sé, la verdad que... Pero básicamente sé que por encima de todas las actividades, si tengo que quedarme con unas, va a ser piloto. Piloto. Esa es tu gran vocación, digamos. Sí, yo a los 3 años era piloto, no tenía la licencia, pero era piloto. Sabía todo lo que había que saber de avión, probablemente más que ahora. ¿A qué edad dijiste? 3. ¿A los 3 años? Desde que tengo memoria estaba ahí mirando aviones, me enloquecía cuando los veía. ¿Y el título de médico, cómo cuenta en tu vida? ¿Está totalmente abandonado? No, para nada. De hecho, cuando vas al barco de Penal, supongo que trabajan en el hospitalcito embarcado que tiene el barco. Pero yo decía, ¿cómo te definís sobre todo a propósito de estas actividades que yo mencionaba? Por ejemplo, activista puede ser un término, filántropo puede ser otro. El filántropo no me gusta mucho porque se usa para Bill Gates, que era amigo de Jeffrey Epstein, era ese
que abusaba de menores de edad, y es un club raro ese, pero no, yo me defino como una persona que no entiende un sistema que te permite acumular dinero infinitamente, o sea, y entonces lo único que me puedo plantear es una especie de capitalismo disruptivo y reformular los objetos de lujo del capitalismo, son el yate privado, el jet privado, y ponerlos, o sea, comprar algo que se pueda hacer algo. Porque vos, la mayoría de los jets privados, te parás en el pasillo entre los asientos, tirás los brazos y tocas los dos lados del fuselaje, y con eso lo único que puedes hacer es llevar un par de amigos. En cambio, si compras un avión grande de 250 pasajeros, bueno, podés usar el jet privado, pero reformularlo y ponerlo al servicio de algo que genere o una ayuda social o un cambio social o lo que fuere. Pero, y lo mismo con el barco, el yate privado, vas a hacer un barco de rescate especialmente diseñado para rescate, que ya salió en 2 misiones al Mediterráneo y sacó 700 personas del agua. Entonces, me parece que es por ahí la cosa, porque yo no entiendo que puedas seguir acumulando plata y plata y plata y nada. Hay algo que no funciona en un sistema que te permite eso. Tú estabas hablando a propósito del el manejo del dinero. Mm. Hay que aclarar acá para quienes no te conocen o quienes no tienen presente la historia, que buena parte de estas acciones solidarias en las que estás involucrado son posibles porque pones a disposición de ellas tu fortuna, que es una fortuna importante que recibiste como herencia de tu familia, la familia Roca, fundadora del grupo Techint, bueno, muy poderosa en Argentina. ¿Cuándo y cómo resolviste de qué manera ibas a usar ese patrimonio? No, al principio fue todo muy gradual, porque yo no primero la heredé de muy grande, y después lo que entendí, bueno, es que dinero, una vez que sos niño, sí compra cosas importantes, tiene que comprar techo, te tiene que comprar alimentación, salud y educación. Ahora, pasada esa etapa, cuando sos adulto, no, la mayoría, no sé, yo veo que el dinero solo te compra tiempo y de preocupación por el dinero. Y en general, la gente que lo tiene no tiene más cosas porque no tiene tiempo, está muy ocupada haciendo más dinero. Cuando vos decís, ¿qué más te puedes comprar? ¿Un barco de qué? De 30 metros, 40 metros, 100 metros, 200. Y vos ves estos multimillonarios que están gastando fortunas en barcos cada vez más grandes. Y vos decís, pero no saben qué hacer con la plata, claramente. Por eso están haciendo barcos de 200, 300, 500 metros, no sé cuánto van a llegar. Ahora, en un punto son juguetes que solo se puede comprar juguetes más grandes. Si en un punto no puedes comprar nada más grande, porque un 787 es lo más grande que hay. O sea, entonces no tiene sentido esta acumulación. Y yo lo que aprendí de haberlo recibido y no haberlo malgastado, aprendí a invertir, porque me di cuenta de algo que nadie te enseña en la escuela, te enseñan todo lo contrario, te enseñan que el ahorro es la base de la fortuna. Y eso es una mentira grande como una casa, porque te lo come la inflación si vos ahorras, pero te lo come en serio. Y si vos aprendés a invertir sin la necesidad de esos financial advisors que te cobran fortunas y siempre estás con el mismo dinero, más o menos, si te va bien, puedes llegar incluso a perder. Entonces, mientras pensaba qué hacer con el dinero, podía seguir acumulando porque total había aprendido a invertir y cuando me cayó la ficha de cómo usarlo, bueno, tenía la disponibilidad para poder comprar el barco de Open Arms, para poder comprar el avión y hacer Solidair y hacer todas estas cosas. Ahí entra el concepto ese que manejabas recién de capitalismo disruptivo. Claro, vos reformular los objetos de lujo, es decir, el yate privado, el jet privado, la verdad que te sirven para llevarte a vos y para llevar a un par de amigos. En cambio, un yate privado, que es un barco de rescate, diseñado para rescate, dárselo a una ONG como Open Arms, que está haciendo un trabajo increíble en el Mediterráneo, que deberían estar haciendo los Estados europeos, que son responsables de la depredación del África, porque la depredaron por siglos y ahora no se hacen cargo
del backlash de esto, de la consecuencia que generaron con el pillaje, la depredación, el esclavizamiento, la extracción, y deberían estar sacando a la gente de malos estados. Esas son obligaciones, no es que es una cosa opinable, y sin embargo no sucede. Entonces, vos te compras eso, en vez de un yate privado, compras ese yate privado, entonces tiene mucho más sentido. Lo mismo que el 787. Vos con eso podés hacer cosas, podés llevar alimentos, podés llevar equipo médico, podés llevar gente, logística, refugiados. ¿Es una forma de redistribución? Totalmente. Si el Estado no te obliga, vos tenés la obligación moral de generarte impuestos que sirvan para algo. Porque también eso es lo que pasa acá. El planteo en Argentina dice como que pago impuestos, pero se lo roban todo. Entonces decís, bueno, que dice, ¿dónde fue para el impuesto solidario? Tú decís que No tú te generás impuestos a ti mismo, una cosa así. algo así. Pero después está otra frase tuya, yo no dono, prefiero involucrarme en los proyectos. O sea, tú te metes directamente en la gestión de las acciones solidarias en las que pones dinero o compras equipos. Sí, tengo el Innocence Project también, que nos dedicamos a sacar gente inocente de la cárcel, pero también participo, o sea, trabajo ahí. Tampoco es enteramente cierto que no dono, hay dos donaciones que hago porque tienen que ser casos que realmente uno entienda que tengo el Virreyes Rugby Club, que es un equipo de rugby de gente de un barrio muy carenciado de San Fernando, que ya tienen varios graduados universitarios y les dan clases y juegan al rugby y transmiten todos los valores, y hay un exjugador de los Pumas y muchos exjugadores de primera división que los chicos nos acompañan en la educación. Entonces me parecen proyectos valiosísimos. El otro que hice fue donar para una casa de acogida en Nairobi, de una organización española que trabaja para alojar niñas que huyen de la mutilación genital femenina. Pero cuando son proyectos muy puntuales que yo sé exactamente qué pasa con ese dinero, voy, lo veo, me lo muestran, de alguna manera participo, pero son las dos únicas excepciones, diría. En general está el otro Sí. criterio, el de meterte directamente en la gestión. Y eso de la gestión no es menor, porque, a ver, por ejemplo, para concretar vuelos humanitarios, no alcanza con que tú te subas a uno de los Boeing y lo pilotees, ¿no? Cada una de esas naves, cada una de esas aeronaves requiere su tripulación, por ejemplo. Entonces, a ver, un dato al pasar, ¿cuántas personas necesita el vuelo de uno de esos aviones? Y cuando necesitamos, somos en general 3 pilotos, sino 4, depende del tipo de vuelo. Necesitamos un técnico aeronáutico embarcado para firmar la inspección diaria, para poder salir, para chequear todos los aspectos técnicos del avión. Y van entre 6 y 8 tripulantes de cabina según la cantidad de pasajeros. Eso para empezar a hablar, entonces todos los servicios de apoyo al vuelo, gestión de permisos, release de combustible para cargar en cualquier aeropuerto del mundo. O sea, es una gestión complicada. Sí, después hay que preparar alojamientos, comidas, etcétera. Todo. O sea, es un paquete, es un grupo humano el que está involucrado en cada una de esas operaciones de uno de estos aviones, ¿no? Sí. Y a veces, a su vez, el vuelo se define a partir de una emergencia. Entonces, ¿cómo hace tu ONG? ¿Qué tiene? ¿Decenas de tripulantes a la orden esperando que los llamen? ¿Cómo es eso? No, hay tripulantes fijos que cobran su sueldo y trabajan, o sea, se les pasa programación cuando hay programación y se les pasa la urgencia cuando hay urgencia, y después hay un pool de freelance, se llaman, que uno los llama y les pregunta si están disponibles. Uh-huh. Si están disponibles, vienen. Pero eso también hay que habilitarlos, es decir, es todo un proceso complicado, tiene que ser simulador, tiene que ser cursos, tiene que ser un montón de cosas. Uh-huh. Y funciona
funcionamos así básicamente, pero sí. Justamente, y para la coordinación de todo eso, ¿cuántas personas integran el equipo de trabajo? O sea, estás hablando de que en materia de tripulaciones hay una parte que es personal permanente de la ONG, Sí. otra que se va contratando según el caso, pero después hay un equipo que se encarga de coordinaciones, etcétera. Claro, pero es todo, nosotros tenemos mucho lo que se llama el crossover en los dibujitos animados, que Bugs Bunny actuó en la película de Mickey Mouse y ese tipo de cosas. Eh, Tenemos la productora que es Centrita Films, tenemos el restaurante que nos da el servicio de catering cuando salimos de Buenos Aires. La productora habla con la compañía contratada de servicio de apoyo de vuelo y organizan y le dicen quién va, quién no va, qué hacen. Y, y así se van armando las cosas y funciona bien. O sea, los distintos proyectos en los que tú estás involucrado, que tú has gestado, se interconectan, trabajan en conjunto. Exactamente, sí. Hay gente de la productora de España que trabaja con Open Arms y coordinamos las misiones. Eh, Todo el mundo habla con todo el mundo. Justamente vi que en varias entrevistas destacás cómo los criterios de la aviación te ayudan a encarar cada uno de tus proyectos. Ahí está la clave, o una de las claves del éxito de los emprendimientos. Yo creo que está ahí sin ninguna duda, porque el clima laboral que gestionas, equiparando la gestión de cabina que hacemos en el avión y la forma de trabajar con una tripulación, es fabulosa, porque en la cocina de Chorita no grita nadie, no existe esa cultura bestial que existía en la aviación hace 40 años cuando empecé a volar. Entonces, todo se genera un clima mucho más de cooperativo, un liderazgo que pueda escuchar si alguien tiene objeciones o si te estás equivocando, querés que te lo digan y te lo digan de un modo asertivo. La comunicación es importantísima y que sea clara, que sea inconfundible. Empezar a aplicar todos esos criterios y los criterios de Holanda 74, que no sé qué edad tenés, si lo habrás visto jugar o no, pero yo sí los vi jugar. Una revolución, ¿me entendés? Porque era un equipo que era un vendaval y todo el mundo hacía todo, y cuando uno subía o trabajaba no sabías ni cómo pararlos. A nosotros nos hicieron 4, y porque llovía, si no creo que nos hacían 8. Y llegó a la final y perdió la final porque la perdió, pero la gente se acuerda de Holanda 74, no se acuerda de Alemania. Y ellos realmente fueron los precursores del trabajo en equipo en serio y de focalizarse en la tarea en serio. No tenían ninguna de esas pavadas de concentrar, ni que se podían ir con la familia, podían hacer lo que querían, basta que en el entrenamiento y en el partido hicieron lo que tenían que hacer. Y la verdad fue una revolución que uno no podía creer, como Juan, porque no es Holanda, en esa época era como me dijeras Luxemburgo ahora. Vos me decís Luxemburgo llega a la final del Mundial como favorito, vos decís, dale. Y y lo vi pasar, ¿no? Por eso en todos los emprendimientos que tengo la foto de Holanda 74. Sí, sí, he visto Sí, eso, sí, sí. que Holanda, aquel equipo holandés, la naranja mecánica, es una referencia permanente. Es que si vos los mirás, pero ellos se dieron cuenta del trabajo en equipo antes que la aviación. La aviación a partir de Tenerife en el 77, cuando chocaron el Jumbo de Panam con el KLM, con el peor desastre de la historia, ahí empezamos a decir, pero ¿cómo? Esto el piloto KLM era el tipo que había estado saliendo en la ficha KLM una semana antes. El de Panam también, un tipo súper experimentado. Y yo decía, pero estos eran los mejores pilotos de ahí, se la pegaron porque 8 personas no pudieron decirse entre sí, chicos, hay un avión en pista, y sin preguntarse qué hace un avión en pista cuando estoy despegando, o sea, por qué el controlador lo dejó rodar por pista. Pero quiero decir, y de esas cosas aprendimos mucho, y ahí fue donde nos planteamos, bueno, acá no hace falta solo un piloto palanca que pueda volar el avión como si fuera un as de la Segunda Guerra, sino lo que hace falta es un líder de equipo que pueda escuchar, porque inicialmente el copiloto del KLM lo para la primera vez que el tipo quiere despegar, la segunda vez ya no le dice nada. Y a partir de ahí ese gradiente autoritario, violento de los machos pilots que hacían y que nadie discutía nada, y que bueno, ahí se terminó.
y ahora es un líder de equipo que tiene la obligación de escuchar. Pero yo entré en una aviación donde el comandante podía insultar al copiloto si le parecía. Era una cosa espantosa. ¿Cómo es eso? ¿El comandante podía insultar al copiloto? Pero ¿Esa yo era la forma de trabajo? No, he visto escenas de violencia en las cabinas que era, te juro, no podías creer. Y yo veo ahora un tipo, un comandante que insultar a un copiloto. Se va de patas a la calle, pero en 30 segundos, no existe eso. Uh-huh. ¿Y eso cambió? Eso no existe más, eso cambió, empezaron a volar las mujeres, cosa que antes era impensable. Y vos decís, ¿por qué? ¿Qué problema tienen? ¿Entendés? Cambió mucho, yo vi ese cambio y participé mucho de ese cambio y fui a muchos seminarios de OASI alrededor del mundo y en muchos de ellos fui orador y la verdad que me sirve para todo, me sirve para la vida cotidiana, me sirve para saber que si el bebé está arriba la puerta de la escalera tiene que estar cerrada, porque en la aviación no pensamos qué puede pasar, pensamos cómo hago para que no pase. Entonces se cierra la puerta, pero tiene 4 meses, no camina, no me importa, por ahí se le defonda alguna y recta, y no sé, no quiero ni pensarla, o sea, quiero pensar cómo hago para que no pase. Uh-huh. Y te enseña a no enojarte con los errores de la gente. Cuando alguien se equivoca, no lo hace a propósito, es una parte indivisible de la conducta humana. No te puedes enojar con alguien que se equivoca. Primero porque te estás olvidando de vos te vas a equivocar dentro de 10 minutos. Después de haberle dado un speech de por qué se equivocó, vos en 10 minutos más te vas a equivocar vos. Y ahí no nadie te va a decir nada porque sos el jefe. Entonces, entender esas cosas, a mí ya se me hace tan carne que yo no me puedo enojar con alguien que se equivoca, no puedo. Uh-huh. Me siento ridículo. Ahí está una de las claves del armado de tus equipos, porque de eso estábamos hablando. Totalmente. Entonces cuando vos despenalizás el error y decís, sí, a ver, bueno, decime por qué explotó la productora que hiciste. Y no, porque la garrafa, no sé qué. Y, bueno, entendamos eso y que no nos pase. O sea, aprendamos algo de lo que nos acaba de pasar. El otro día en la panadería una chica se quemó. Bueno, se quemó porque la bandeja estaba arriba y cuando la bajó chorreó la grasa. Y me decía, pero chicos, ¿por qué ponemos una bandeja arriba? Esa bandeja debe estar abajo. Que vos mirás si está o no está directamente, no tenés que sacar la bandeja del horno. ¿Entendés? Y siempre hay un aprendizaje después de una consecuencia de estas. Y si lo aplicás, como en aviación, cada vez que aterrizamos, es debriefing. Qué mal. ¿Qué pasó en este? ¿Por qué en esta aproximación la velocidad subió 20 nudos? Nada, pavadas. Pero cada pavada, y si sos copiloto y le tenés que decir a tu comandante que se equivocó, se lo decís sin problema. Sin problema. Hacemos una pausa y enseguida retomamos la entrevista con Enrique Piñeiro. Enrique Piñeiro, él es nuestro entrevistado hoy en Perspectiva, el argentino Enrique Piñeiro, que desde mediados de los años 90 recorre el mundo poniendo su fortuna personal al servicio de causas humanitarias y sociales. Creo en un capitalismo disruptivo, convertir objetos de lujo en herramientas de transformación social, dice, y acaba de comentar recién en la primera parte de la entrevista. Este médico, piloto, actor y cineasta, este año, por ejemplo, fue noticia porque piloteó directamente uno de sus aviones, un Boeing 787, para trasladar a centenares de refugiados de la guerra en Ucrania hacia sus nuevos países de residencia. Enrique, hablábamos recién de la aviación, de tu experiencia en la aviación, todo eso a raíz de cómo armar equipos, pero quedémonos un poco más en ese terreno, ese que decías es tu gran amor, ¿no? La primera vez que hablamos, la primera entrevista que hicimos fue en 2004, a raíz del estreno en Uruguay de la película Whisky Romeo Zulu, un film que dirigiste y que se ocupaba del caso del avión del APA que en agosto de 1999 se estrelló en Aeroparque cuando intentaba levantar vuelo, un siniestro terrible, dejó 63 personas muertas. En aquella película, tú, que habías sido piloto del APA,
denunciabas la negligencia de la empresa en materia de seguridad y también las complicidades que habían existido en los organismos de Contralor. Después, años más tarde, 2006, lanzaste otro documental, Fuerza Aérea Sociedad Anónima, en el que se denunciaba la corrupción que existía en esa fuerza encargada de supervisar la seguridad en la aviación comercial. Las dos películas fueron motivos de entrevista, en nuestros archivos están, las vamos a rescatar ahora, las vamos a poner a disposición de nuestros oyentes. Pero mi pregunta es, ¿aquellas películas fueron efectivas? ¿Cambiaron aquella situación tan inquietante? Whisky Romeo Zulu no, pero Fuerza Aérea Sociedad Anónima sí, porque al día siguiente del estreno el gobierno dijo que le sacaba el control de la aviación civil de la Fuerza Aérea. Y el lunes siguiente yo estaba la película se estrenó un jueves, el viernes el gobierno anunció eso y el lunes estaba declarando en tribunales, había 6 altos jerarcas de Fuerza Aérea imputados y realmente, o sea, el cambio tardó, se hizo mal, pero estamos infinitamente mejor que bajo el control de la Fuerza Aérea, que era una cosa arriba, o sea, es como si el ejército controlara los trenes porque es de tierra, y la marina mercante, disparate total. En resabios de la dictadura que quedaron en cotos de poder que nunca se fueron porque la militarizó Onganía en el golpe, el 66. O sea, ¿estás conforme con lo que lograste o falta? ¿O hay todavía para seguir trabajando y tenés algún plan para seguir trabajando en esa materia en Argentina? No, nada, o sea, falta, pero está mejor, está mucho mejor, o sea, muchísima, sobre todo el abuso de presionarte con el examen médico que hacía la Fuerza Aérea, ¿no? Una cosa, era un gulag, o sea, vos disentías y te bajaban por psicología. Fíjate vos que cuando yo escribí las cartas que a Lapa se le iba a caer un avión, me agarró el psiquiatra militar, que son dos palabras que no van juntas, ¿viste? Son como ciencias políticas o quiero de confianza. Y me bajó de vuelo 9 meses porque claramente yo tenía un problema, porque los demás volaban y yo no quería volar, yo quería volar en esos aviones que me ponían en línea de vuelo que no estaban bien. Si me ponían un avión que estaba bien, yo volaba sin ningún problema. Y ese mismo tipo, que era el que decidía quién estaba sano y quién estaba cuerdo para volar, en el 2012 apuñaló 50 veces a la mujer, la mató obviamente, la mutiló delante del bebé de 8 meses, se pegó un tiro en la cabeza con tan mala puntería que en 2-3 días estaba fuera de terapia, y ahora está una condena a cadena perpetua. Pero ese tipo era el que decidía quién estaba sano y quién estaba loco. Tremendo. O sea, fíjate el nivel de abuso que había. Hablemos de la tercera película, creo que fue la tercera, ¿no? El Ratti Horror Show, Sí. del año 2010, un documental a propósito de la condena de Fernando Carrera, acusado de un crimen que no cometió, estuvo 7 años preso hasta que fue absuelto por la Corte Suprema de Justicia. ¿La película incidió en ese resultado? Sí, se presentó como prueba a la Corte Suprema. La fe conjunto con Pérez Esquivel, y sí, la verdad que sí. Y bueno, nada, o sea, después ahí fue donde nació el Innocence Project, cuando empezaron a llamar de todas las cárceles. Primero empezaron a ir a todas las cárceles a pasar la película, porque en las cárceles obviamente fue un hit. Porque en Argentina, como en otros países, pero en Argentina en particular, hay cientos de presos con causas fraguadas. ¿De ese estilo es la cosa? Sí, creo que te quedaste corto, son miles. No, es una cosa espantosa. Y es espantoso el uso abusivo de la prisión preventiva. No te dejan 8 o 10 años en prisión preventiva. Prisión preventiva es máximo 2 años y si hay peligro de fuga o de interferencia con la investigación. Acá se usa indiscriminadamente. En Uruguay tenemos un problema también con la prisión preventiva. Sin duda que también existe acá y ha sido motivo de debate. Pero aparte está esto otro, ¿no? Lo de los presos que en realidad son inocentes.
Bueno, ese es un tema que está en el mundo. O sea, ningún país del mundo todos tienen programas antiimpunidad, oficinas anticorrupción, ninguno tiene un departamento pro liberación de presos inocentes. Y todos los países del mundo encarcelan inocentes. Y lo saben. Lo más cercano es una comisión noruega revisora que exculpa al 14% de los casos, que es altísimo. Pero eso es una comisión revisora, van a ver si tienen. Y vos decís, pero no, chicos, ya lo saben que tienen presos inocentes, ¿por qué uno no dedica un esfuerzo institucional? Es decir, el Innocence Project va a ser exitoso y se va a disolver el día que el Estado se ocupe de lo que estamos haciendo ahora nosotros. Innocence Project es una fundación originada en Estados Unidos. Tú te hiciste cargo de la filial argentina. Sí, fuimos a hablar con ellos y quisimos abrirla. Porque no es que es directamente el bien, sino que te asocias a una red de ONGs que están haciendo eso y se llama Innocence Network. Pero sí, nos apoyaron mucho. Y de hecho hoy día una chica que trabaja con nosotros está en el directorio de Innocence Network y uno de los miembros del West California Innocence Project está en el directorio nuestro. Venimos más acá en el tiempo, saltamos, porque hablábamos del 2010 con esa película, hablemos del año 2022, hablemos de eso que yo señalaba en la introducción, una de las líneas de trabajo que te ha tenido ocupado este año, la ONG Solidar, que tú fundaste, y los vuelos con ese Boeing tuyo, el 787, para rescatar ucranianos desplazados por la invasión de Rusia. ¿Cuántos viajes hicieron desde Polonia, donde se reunían esos refugiados? No sé, ya perdí la cuenta, pueden ser 15, 16, no sé, llevamos casi 4.000 personas ya. Pero igual fuimos a Islamabad y llevamos gente de Pakistán, fuimos a Níger, trajimos gente que venía cruzando desde el Cuerno de África, desde Yemen, cruzando el desierto libio, algunos habían sido esclavizados, o sea, empezás a conectar con los que venían escapando de la mutilación genital femenina, un tipo en el avión que te dice, yo fui esclavo, trabajé de esclavo, y ves esas diferencias de cómo Europa acepta los distintos refugiados, ¿verdad? Como si son ucranianos, sí, bueno, vengan chicos, está todo bien, son 13, 15 millones de desplazados, no hay problema. Los del norte de África, que son a cuentagotas comparado con esas cifras, porque claro, cuando el malo es otro, entonces Europa es buena. Cuando la responsable es Europa, no se hace cargo de nada. Y son números infinitesimales al lado de lo que es este desplazamiento de gente ucraniana. Y la verdad que o los que vienen de Afganistán, como bueno, eso también, los malos son los talibanes, vamos a tomarlos, no tanto, pero porque no son europeos, pero ¿entendés? O sea, porque hemos llevado gente de Islamabad y vos escuchás chicas que dicen, ay, quiero ir a Roma porque sé que voy a ser libre, voy a poder andar en bicicleta y voy a poder escuchar música. Y decís, pero ¿quién nos vivimos? Porque en el fondo, toda esta brecha entre riqueza acumulada y pobreza desparramada va a terminar mal, no te va a alcanzar la plata para tener tus ejércitos privados que te protejan, porque la desesperación, la migración marítima, el Mediterráneo es una cosa común, o sea, se mueren 4 personas por día, porque se suben a un mar gigantesco con un gomón, de la desesperación de huir, y además las fronteras están militarizadas, entonces no las podés cruzar. Es una situación realmente dramática. Queda claro que con tus aviones, en particular con el 787, entonces has sacado refugiados no solo de la guerra de Ucrania, sino de otros países. Pero volviendo por un minuto a esta línea, la que tiene que ver con la invasión de Rusia, en el mes de julio le diste un giro cuando invitaste para que se sumara a uno de los vuelos nada menos que a Kim Puk Pan Thi, conocida en el mundo como la niña de Napalm, ¿no? Aquella niña de 9 años cuya imagen, dicen, cambió
para siempre la guerra de Vietnam, porque fue fotografiada por un reportero de la agencia Associated Press en el momento en que escapaba, desnuda y llorando del ataque que había sufrido su pueblo. ¿Cómo fue esto? ¿Por qué diste ese paso? Porque yo pensaba que digamos, si es un avión activista, ¿qué le puedo poner que diga algo que sirva y que yo sé que si lo pegamos al avión va a tener repercusión? Y no sé cómo o sea, hay tres fotos señeras o cuatro en mi infancia que me marcaron muchísimo. Una de ellas es el oficial de Vietnam del Sur que le dispara en la cabeza a un Vietcong que está esposado y se ve el momento exacto. Otra es la foto de Kim Phuc que está corriendo desnuda, quemada por el napalm, quemándose viva. Si vos ves cómo tiene la espalda hoy o todo el cuerpo, es una cosa impresionante. Y si ves la vitalidad y la alegría que tiene, también es una cosa muy impresionante. Estamos viendo el video de la presencia de ella en ese vuelo. Sí, eso queda claro allí. Y después la otra foto eran los niños desnutridos de Biafra y el monje budista quemándose, protestando contra la guerra. Y ahí me acordé, entonces la contactamos y pedimos los derechos a Associated Press, que nos dijo, bueno, sí, es tanto, pero Kim, no, esto no tiene derechos de imagen. Bueno, entonces sí, contactemos a Kim, pidámosle permiso, y ella estaba muy conmovida porque era la primera vez en su vida que alguien le pedía permiso para usar esa foto. Y fue ella la que dijo que quería venir. Y de ahí más quedó, o sea, vino a varios vuelos. Ahora, de hecho, los 21 salimos para Varsovia y nos encontramos con ella allá. Y ella empezó como a encontrar una tarea, porque ella, digamos, es la persona que más autoridad tiene para hablar de la consecuencia de la guerra, que es casi un ícono y una bandera pacifista esa foto. Y entonces, nada, surgió así. Ahora nada, tuvimos que sacar el sticker porque pintamos el avión, pero seguramente lo vamos a poner en breve. Y la foto estaba acompañada de la leyenda No War, ¿no? Era un... No War en inglés y en ruso, porque por otro lado, quiero decir, las guerras son iguales. Las empresas Kennedy o Putin terminan bombardeando hospitales, niños, escuelas, como en Japón, en Nagasaki, que el bombardeo era Nishi Shiroyama Elementary School, que está en la película de Kurosawa, Rapsodia en agosto. Y nada, son todas esas cosas que cobran algún sentido. De alguna manera siempre estoy volviendo a mi infancia y recordando esas cosas que me impactaron, o sea. Y nada, y la verdad es una experiencia bárbara, porque ella la reciben jefe de Estado, la reciben reyes, viaja todo el año y todo el mundo la recibe, y ahora se cumplen 50 años y bla, 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 pero al día siguiente se terminó. No hay, en cambio ahora me parece que ella encontró en asistir a los refugiados durante el vuelo una misión, una forma de colaborar con las víctimas de guerra. Ella tiene una fundación que se llama Kim Foundation que hace eso, se ocupa de las víctimas de guerra. Y siguiendo con estas líneas de trabajo, en junio de este año comenzó a operar un buque que tú compraste y donaste a la ONG Open Arms, esa que rescata a migrantes africanos que tratan de llegar a Europa cruzando el mar Mediterráneo. Ya aludiste a esta obra en más de un momento en esta entrevista, pero concretamente la pregunta es, ¿qué mejora implicó la incorporación de esta nave para Open Arms? Y mucha, porque ellos metían 300 personas a bordo de un barco de 30 metros. Este barco tiene 70 metros y está diseñado para rescate, tiene 26 camas hospitalarias, tiene un puente de mando increíble, tiene una cubierta que es una cancha de básquet, entran en
condiciones absolutamente cómodas y dignas 300 personas, y en caso de rescate forzados entran 1000, y obviamente aguanta condiciones de todo tipo, porque está operando en el Mar del Norte, en las petroleras, en las plataformas petroleras. Entonces es una historia muy distinta. Es la diferencia entre un 787 y, no sé, un Embraer 190. Flor de cambio, entonces. Y sí, en todo sentido. En las comodidades, o sea, los voluntarios que la verdad la ayudaban de una manera, o sea, las condiciones de convivencia en ese barco eran duras, muy duras. Ahora cada uno tiene su camarote, su baño, cambia mucho. ¿Y tú estás ahí también? ¿Cuántas veces subís? Ahora voy a ir. Después del 12 de diciembre me junto a la misión. Para ir cerrando, Enrique, ¿cómo entra en todo este cuadro, en todo este espectro de actividades y de intereses el teatro? Ese unipersonal, ese que, por lo que sé, porque no lo he visto, está destinado a combatir el miedo a volar. Y entra que actuar siempre me gustó, así, todos los chicos actúan. Yo a veces digo en broma, algún que otro colega se me ofende, pero que las dos formas de ganar plata sin trabajar son ser piloto y ser actor. Porque eran las cosas que hacía de chico. O sea, vos de chico jugás a los cabos y te disparás, el otro discute que no le pegó la bala. Ahora te dan un chumbo grande así que te tira fuego, balas, un caos, y el otro se le agarra la camisa ensangrentada, se tira al piso sin discutir y te pagan por eso. Yo eso a los 8 años lo hacía gratis, o sea, y después cuando hice cine, yo cuando se prendía la luz en la sala, estaba yo con un micrófono, y toda la gente se sorprendía mucho, pero yo decía que estaba ahí para contestar preguntas o escuchar comentarios, y se creaba un diálogo con el público que terminaba durando casi tanto como la película. Y Sí, lo vimos acá en Uruguay en aquellas ocasiones de los dos estrenos de esas películas que yo citaba hace un rato. Pasó, era una práctica tuya, ¿eh? sí, y yo decía, en un punto digo, esto es lo que más disfruto del cine. ¿Cómo hago para hacer esto sin tener que hacer una película antes y pasarme 2, 3 años con la cabeza metida en un frasco de mayonesa pensando solo en la película? Y ahí fue donde se me ocurrió, claro, hago show, listo, no tengo que hacer película, puedo hacer esto tranquilamente. Y nada, siempre tuve ese deseo, después de la mano de Lino Patalano, que lamentablemente murió hace muy poquito. Empezamos en el Maipo y ya después, nada, fuimos al Coliseo, fuimos a dar vuelta por España, Milán, y veremos dónde más, pero fue así, de a poquito. Yo decía que tu residencia alterna entre Buenos Aires, Madrid y Uruguay, en Laguna del Sauce concretamente. O sea que tu venida de ahora del viernes no es algo excepcional para nada, estás acá con frecuencia. Pero hay un motivo en particular en esta ocasión, porque vas a participar en la presentación de un libro. Del libro La vida pasa volando, de un amigo tuyo, Fernando Sass. ¿Qué te dejó ese libro? ¿Por qué vas a estar? No, bueno, Fernando tiene una historia muy larga conmigo. Fernando era comandante de Pluna, y cuando vi cómo empezaba la operación del APA, que estamos volando con un piloto de aerolínea jubilado, que era una catástrofe, le dije al gerente de operaciones que por qué no contrataba instructores de Pluna, y por suerte me escuchó, y ahí fue donde se vinieron rotando todos los pilotos de Pluna. Y ahí Fernando, digamos, fue con el que más relación tuve, fue mi instructor, y siempre sentí una profunda admiración profesional y un cariño personal muy grande. Y, y nada, siempre la relación quedó, no sé, son esa gente que te la cruzas profesionalmente y después termina siendo una relación personal. Y nada, el libro es
es su vida como piloto y sus anécdotas arriba de los aviones y tiene cosas muy graciosas, un poco más dramáticas, pero es la vida de un piloto y está muy bien contada y muy bien relatado todas las vicisitudes de ser un capitán de avión y cómo se llega hasta ahí, y incluso tiene incluida una carta que yo escribí a un medio uruguayo en una época de una polémica sobre llevar los aviones a Cuba o a Venezuela, y entonces Luna volaba con aviones no me acuerdo, de una boliviana, pero, y donde yo mencionaba justamente el airmanship, que es una palabra que no tiene traducción directa, pero de Fernando como comandante, es una cosa que siempre es cuando a alguien le sobra tanto que no se estresa, no maltrata a nadie, no necesita ni levantar la voz, o sea, cuando no sé, para mí fue un modelo importante de comandante de avión, Fernando. Ya volveremos sobre ese libro. Para terminar, te pregunto por tus planes. Tenés 65 años. ¿Qué te imaginas haciendo? Es un tema que habíamos acordado que no íbamos a hablar. No, lo menciono como una referencia nada más para los oyentes. La pregunta es, ¿qué te imaginas haciendo en 2023? Quiero desmentirlo, quiero decirle a todos los oyentes que no es verdad lo que está diciendo este señor. Dejemos entonces la edad a un costado y lo borramos de la grabación de esta entrevista. No, la consulta es ¿qué estás pensando para 2023? No sé, está muy lejos eso todavía. No, nada, seguir, no sé, a mí lo que me pasa mucho en la vida es que empiezo a hacer las cosas sin entender bien para qué, por qué, y en un momento todo cobra sentido y ahí se dispara. Así que no sé, supongo que algunas cosas que estoy haciendo convergerán y se transformarán en otras, pero no lo sé, la verdad que tampoco pienso mucho, voy conduciendo en el camino y veo. Aflojar, no, por lo visto todas estas líneas de trabajo van a continuar. Ah, no, sí, eso jamás. No, es que yo me divierto mucho haciendo esto, no sé, no lo siento como un trabajo, lo siento como que me levanto a la mañana y digo, qué lindo, tengo que volar. Enrique Piñeiro, gracias entonces por acompañarnos otra vez esta mañana en Perspectiva. Nos reencontramos en cualquier momento. Dale, gracias, un abrazo.